Libro de Génesis, gloria al Señor, capítulo 3. Gloria al Señor. Génesis 3. ¿Cuántos alaban a Dios? No tenga temor a alabar a Dios. El Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza. Génesis 3:15. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y lo vuelvo a repetir. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa de redención en la palabra de Dios. Aquí hay una promesa poderosa de la victoria de Cristo contra Satanás. Satanás puede atacar y puede herir el calcañar, pero Cristo le aplasta la cabeza y lo derrota total y definitivamente. A su nombre, gloria. Vamos a hablar el día de hoy bajo el tema: Satanás no prevalecerá. ¿Cuántos dicen amén? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Eres fiel, eres poderoso. Mi alma te alaba, Señor. Justo eres, Padre, digno de suprema alabanza. Tú eres poderoso, Señor, digno de gloria, digno de honra, digno de reconocimiento, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén. Amén, Padre. Muévete. Reprende toda obra del diablo. Reprende todo espíritu perturbador, todo espíritu opresor. Sana a los enfermos. Liberta a los esclavos de la inmoralidad. Echa fuera obra de las tinieblas. Vivifica a tu pueblo. Fortalece y reanima a los obreros, a los siervos tuyos. Señor, tu gloria se manifieste. Tu poder se derrame. La gloria tuya, la gracia tuya, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y no olvide de alabar a Dios. La Biblia dice que los muertos no alaban a Dios. Pero acá hay un pueblo que está vivo. Hay una iglesia que está viva. Hay una iglesia poderosa. Satanás no prevalecerá. La Biblia dice que Satanás ataca y hiere el calcañar. Pero no solo el calcañar. Satanás viene haciendo destrozos, daño, sufrimiento a la raza humana. No solo él, sino con sus incontables legiones o ejércitos de las tinieblas. Atacando al hombre porque lo aborrece. Repudia a la familia. Detesta a la iglesia. Repudia el hogar. Rechaza la felicidad humana. Satanás es el peor enemigo de la raza humana. Satanás tiene una consigna: matar al hombre, matarlo espiritualmente, matarlo físicamente y luego matarlo en la condenación eterna, muerte eterna o muerte segunda. Ese es su plan contra ti, contra nuestros hogares, contra nuestros hijos, contra los pueblos de la tierra, contra las naciones. Pero Cristo descendió del cielo para aplastarle la cabeza a Satanás, para quitarle lo que nos había arrebatado. Este enemigo, porque la Biblia le llama el enemigo de nuestras almas,
el león rugiente, el dragón escarlata, la serpiente antigua, el engañador, el padre de mentira, que el Señor lo reprenda. Vino a robar, matar, destruir, y ha causado tanto daño y sigue causando tanto daño. Detrás de la enfermedad, la maldición y la muerte está él, respaldado por tantos millones de espíritus inmundos de todos los rangos. Este mundo ha sido invadido desde la caída de Adán y de Eva. Extraterrestres, no de Júpiter, ni de Saturno, ni de Ganímedes, sino ángeles caídos, arrojados del tercer cielo, del cielo de Dios, por su soberbia y maldad, y vinieron a invadir esta tierra, porque el hombre se dejó invadir, porque el hombre se dio a su tentación, y tomaron dominio, control, se volvió el Dios de este mundo, el príncipe, la potestad de los aires. Pero Cristo, oyendo el llamado de Dios, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a salvar a la humanidad? ¿Quién salvará al hombre? Jesús dice voluntariamente: envíame a mí, heme aquí. Y la luz vino al mundo y se hizo hombre, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús de Nazaret vino a deshacer las obras del diablo. El enemigo no prevalecerá nunca más. Cristo lo derrotó. Pero vamos a ver algunos pasajes de la Biblia donde nos muestra las obras de las tinieblas, las obras de Satanás. Dice así, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu inmundo, que ahora opera, se manifiesta en los hijos de desobediencia. Satanás esclaviza, influye, manipula a los seres humanos, los arrastra en su corriente maligna, engañosa y pecaminosa. Dice la Biblia en Apocalipsis 12 que Satanás engaña al mundo entero. Una corriente ideológica, una corriente de pensamiento y de conducta que ha arrastrado a la mayoría de seres humanos y ha creado un sistema de vida que le llamamos en la Escritura, y la Biblia le llama la mundanalidad. ¿Quién inventó la mundanalidad? Con todos sus vicios, inmoralidades, depravaciones, vilezas. Su autor, su arquitecto, Satanás. Que el Señor lo reprenda. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Según de Corintios 4:4. Él es el Dios de este mundo. Él ha cerrado la mente de los seres humanos, de los que no tienen a Dios, de los que no están en la luz, están en las tinieblas, están esclavizados, tienen cadenas espirituales más fuertes que las de hierro. Son las cadenas de las tinieblas. Y millones de seres humanos están encadenados por este ser de mal. Lucas 8:12 dice, y lo de junto al camino son los que oyen la palabra de Dios. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean a la palabra de Dios y se salven. Satanás ataca ahí también a los que están oyendo la palabra de Dios, los que están escuchando el mensaje, y le dice a su mente: no creas, no recibas, no hagas caso, es mentira, el predicador es un loco, son una secta. Y la gente que se estaba acercando a Dios
ya no lo hace. El diablo está trabajando en él. Dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos, no desconocemos sus maquinaciones. Maquinaciones, sí, trampas. Es el rey de la trampa. Planea, diseña, proyecta y se lanza contra un hombre, contra un matrimonio, contra una familia entera, contra un pueblo, contra una ciudad, contra un país, contra un continente. Es un maquinador. Él te sigue los pasos. Él mira tus puntos débiles. Él te estudia. Ve tus debilidades. Ve por dónde herirte, por dónde morder, por dónde atacar, dónde colocar trampas para que te caigas y te destruyas. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 8, versículo 44. Jesús le dice a aquellos religiosos de su época que eran adversarios, opositores a la evangelización, a la predicación de la palabra, y repudiaban a Jesús y a los apóstoles y a los hijos de Dios. En los tiempos actuales también hay gente igual que rechazan a los hijos de Dios, que se levantan contra el pueblo de Dios, que calumnian y blasfeman contra los siervos de Dios. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Gente que son hijos del diablo. Jesús lo dijo, que Satanás engendra. Sí, espiritualmente engendra. Físicamente no puede engendrar, porque es un ser espiritual. Pero espiritualmente sí engendra. ¿Y a quién engendra? A los seres humanos que le aceptan sus ofertas, que le oyen, que le hacen caso. Porque Satanás es un extraordinario ofrecedor de placeres, de fama, de poder, de riqueza. Y la gran mayoría de hombres ha cedido a sus astucias. Jesús le dice a los tales, hijos del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo? Matar, adulterar, fornicar, dividir, causar caos, destrozo de toda clase. Y los que tienen al diablo en el alma, tienen esos mismos deseos, esos mismos pensamientos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, desde Adán y Eva, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él era un querubín, santo, perfecto, sello de perfección, acabado en hermosura, estaba en el tercer cielo, se paseaba en medio de los ángeles de Dios, estaba cerca al trono de Dios. Él tenía que cantar y alabar a Dios, conocía la verdad, sabía quién era la verdad, creía en Dios, amaba a Dios, era humilde, era manso, hasta que su corazón se llenó de malicia, y por la multitud de sus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Dice la palabra de Dios, no permaneció en la luz, no permaneció en la verdad, se rebeló contra el Dios del cielo. Dice 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este ser se camufla, se puede presentar como un ángel santo, se puede presentar como una virgen, se puede presentar como un extraterrestre, se puede presentar como un fantasma, como una sombra,
como un perro, como una culebra, como un anciano, como un niño, como una mujer, como una sirena, como le da la gana. Él puede manifestarse, se puede manifestar como un enviado de Dios. Es engañador, es el rey del disfraz. Que el Señor lo reprenda. Dice la palabra de Dios, segunda Tesalonicenses 2:9, hablando del anticristo, que es un ser humano que va a estar aliado a Satanás en el futuro. Dice, inicuo, es decir, malvado, el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Quiere decir que Satanás también hace otra obra. ¿Y cuál es? Levantar líderes en la tierra, líderes políticos, líderes religiosos, líderes gubernamentales, líderes sociales, líderes de toda clase, filósofos, pensadores, artistas, líderes, estrellas, gente influyente, gente poderosa. Pero ¿quién los levanta? ¿Quién los respalda? ¿Quién los ayuda? Satanás. Y esa gente envuelve al mundo, engañan a multitudes. Vemos a Adolfo Hitler, un criminal, un psicópata, un genocida, un racista, un sanguinario, promotor de la Segunda Guerra Mundial, originando millones y millones de seres humanos muertos y trayendo destrozo, miseria, caos. Pero ¿quién lo levantó? ¿Quién lo ayudó? Satanás. ¿Y quién levantó a Mussolini con toda su dictadura y su maldad? Satanás. Detrás de las dictaduras, de los tiranos de la historia, de los faraones, de los caifases, de todos los perversos que han tenido poder para oprimir al ser humano, ahí ha estado Satanás. Que el Señor lo reprenda. Lucas 22:3 dice así: y entró Satanás en Judas, es decir, que se metió en su cuerpo. Entró Satanás en Judas, sobrenombre era Iscariote, el cual era uno de los 12 apóstoles. Esa es otra obra de Satanás. Posesiona a la gente que rechaza a Dios. Se mete en el cuerpo humano que ha sido creado por Dios para ser templo del Espíritu Santo. Y él se mete él o se mete uno de sus demonios y convierte en el cuerpo humano en su templo, en su casa, en su nido, en su cueva, en su guarida. En el mundo hay millones de personas que están posesionadas, controladas. Son como zombies. Y esos son los que causan tantos destrozos en la raza humana, porque son títeres, marionetas de este ser maligno. Cuando Satanás posesiona a alguien, lo corrompe moralmente, o lo vuelve loco, o lo enferma del cuerpo, lo tuerce, le puede producir un tipo de epilepsia o de convulsión, puede doblarle el cuerpo, puede jorobarlo, puede volverlo mudo, espíritu sordo. Jesús echaba fuera espíritus de enfermedad. Satanás enferma el cuerpo, lo tira al piso, le mete ideas de suicidio, los arrastra a abortar, a emborracharse, a pegarle a la esposa, a buscar al brujo, al hechicero, al curandero, a prostituirse, a tener 1, 2, 3, 4 hombres, a engañar a su pareja matrimonial, a abandonar a sus hijos. Satanás es el inventor del adulterio, del homicidio, del divorcio, del recasamiento, de las perversiones sexuales,
del incesto, sexo entre parientes, de los pederastas que violan niños, abusan de menores, tocamientos indebidos a menores o abuso sexual a menores. ¿Quién inventó eso? Satanás, el inventor de la borrachera, del narcotráfico, de la drogadicción, del terrorismo, de la estafa, de las sectas, de las herejías. Esas son sus obras, obras del mal. Esas son sus mordidas. Ese es su veneno que ha inyectado a las generaciones. Que el Señor lo reprenda. Lucas 22:31. Dijo también el Señor Jesús le dice a un apóstol: Simón, es decir, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esa es otra obra del diablo. Atacar a los hijos de Dios, atacar a los hombres de Dios. Pidió atacar a Job, atacar a su familia, atacar a sus siervos, atacar su economía, atacar su salud, atacarlo sin piedad, causar destrozos, causar ruina y muerte. Por eso le digo al pueblo de Dios, no se olviden de que es verdad que son hijos de Dios ahora, que ya no son esclavos de Satanás, que él ya no posesiona sus cuerpos, pero Satanás va a seguir atacando. Él atacó incluso a Jesucristo, y atacó a San Pablo, y atacó, como dice acá, a San Pedro, y atacó a Abraham, y atacó al hombre de Dios llamado David. Y detrás de muchos cristianos que tienen problemas diversos, está la obra de las tinieblas, para que usted sufra, para que se rinda, para que se canse, para que se aparte de los caminos de Dios. Pero hoy día le digo a la iglesia, párense firme, no tengan miedo. Hay que aplastarle la cabeza a ese ser de maldad. Dice la palabra de Dios, Primera Tesalonicenses 2:18, dice el apóstol Pablo: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás estorba de que los hombres de Dios y los hijos de Dios y los pastores hagan la buena obra que Dios les ha mandado a hacer. Y se levantan murallas, se levantan obstáculos, problemas de diferentes clases. Y detrás de eso está ese ser maligno, que el Señor lo reprenda. Dice la palabra de Dios, aleluya, en el libro de Job, capítulo 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. ¿Quién era Job? Un hombre de Dios santo. Lo hirió con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Ve? ¿Cómo ataca? ¿Cómo origina enfermedades? ¿Cómo hiere? Que el Señor lo reprenda. Lucas 13:16. Jesús dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Sabe quién era? Era una mujer, 18 años, su cuerpo se había doblado, no podía enderezarse. Ella iba a la sinagoga, ella iba al templo de aquella época. Nadie sabía por qué estaba jorobada, pero Jesús la miró y Jesús se dio cuenta de que estaba así porque se le había metido un demonio de enfermedad. Y Jesús la toca y reprende al espíritu de enfermedad y la mujer se endereza.
Satanás la tenía atada, la tenía amarrada. Y el día de hoy, el Señor va a sanar enfermos. El día de hoy van a desaparecer enfermedades. Y van a salir demonios. Y van a salir espíritus inmundos. Espíritu de sordera, de mudez o de lo que sea. Capítulo 5 de Hechos, versículo 3. Y dice así. Y dijo Pedro. Pedro le dice a una persona que era de la iglesia. Su nombre Ananías. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y robase del precio de la heredad. ¿Por qué dice eso el apóstol Pedro? Porque había una persona en la iglesia llamado Ananías y su esposa Zafira, que comenzaron a mentir y a robar y a actuar con hipocresía, estando en la iglesia, y tuvieron el descaro de acercarse al mismo apóstol Pedro y mentirle. Y Pedro le dice, ¿sabe por qué han hecho lo que han hecho? Porque Satanás les ha dicho que mientan. Satanás está detrás de esto. Ustedes le han obedecido a Satanás en lugar de obedecer al Espíritu Santo. Eso es para que vea que usted puede estar dentro de la iglesia, ser miembro de la iglesia, y Satanás le habla a la mente y te dice miente, y te dice esconde tu pecado. Nadie va a saber de tu adulterio, nadie va a saber de tu fornicación, nadie va a saber de que continuamente ves pornografía ni erotismo. No digas nada, miente, esconde. Hemos visto con estos pasajes que Satanás ataca a los santos, ataca a los mundanos, ataca a los que están en la iglesia, ataca a los que están fuera de la iglesia, ataca de una manera, ataca de otra manera. Es un enemigo, que el Señor lo reprenda, y no está en el infierno, está en la tierra, no está fuera de este mundo, está en este mundo y sigue despierto y no se envejece y no se muere, y Él está en medio nuestro, pero hay que reprenderlo en el nombre de Jesús, porque el enemigo no prevalecerá. Dios le ha dado permiso para atacar a los hombres, para atacar a la iglesia, para atacar a los pastores, para atacar a los presbíteros, para atacarnos a todos. Pero no tema, hermano, no tema, iglesia. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir escalando, vamos a seguir conquistando, vamos a seguir viendo maravilla, vamos a seguir arrebatándole las almas, vamos a seguir gozándonos. Recordemos que Satanás nunca logró ganarle una batalla al Verbo encarnado, al Hijo de Dios. Siempre fue absolutamente demolido, aunque lo atacó en todas las formas y con toda su artillería. Siempre fue vencido por Jesucristo. Es un enemigo real, es un enemigo poderoso, es un enemigo destructor. Pero quiero decirle a todos ustedes, iglesia del Señor, pueblo de Dios, que ese enemigo está vencido. Jesús lo venció, Jesús lo derrotó, Jesús lo derrocó, Jesús lo echó fuera, Jesús lo reprendió, Jesús lo pisoteó. Dice la palabra de Dios en Génesis 3:15. Dios le dice a la serpiente,
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, entre la descendencia de la mujer. ¿Quién es la descendencia de la mujer? Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El enemigo hirió a Jesús en el calcañar. Mejor dicho, en la cruz del Calvario lo hirió, lo atacó, logró que lo traicionen, logró que lo nieguen, logró que lo abandonen, logró que lo claven, que lo azoten, que lo asesinen. Esa es la obra de Satanás. Pero Cristo resucitó al tercer día, poderoso, victorioso, glorioso, inmaculado, perfecto, glorificado. Dice Colosenses 2:15. Y Jesús, despojando a los principados, príncipes de las tinieblas, y a las potestades de las tinieblas, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cuando un guerrero vencía a su rival, el rival se rendía, y entonces al vencido lo llevaban encadenado a la ciudad y los mostraban, los exhibían, y todo el pueblo veía a los enemigos derrotados, y el pueblo se gozaba, el pueblo se regocijaba. El Señor ha vencido a Satanás y a todos sus demonios. ¿Y dónde lo venció? En el lugar menos pensado, en la cruz del Calvario. Es ahí que Jesús lo vence, con sus heridas, con su sangre, con su autonegación, con su entrega, con su obediencia, con su humildad. Venció al enemigo de nuestras almas. Dice la palabra de Dios en Juan 12. Ahora, dice Jesús, el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de las tinieblas de este mundo será echado fuera. Fuera. La iglesia tiene autoridad de decirle al demonio, fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Y cuando llega un hombre de Dios a un pueblo que está bajo la esclavitud del pecado y de la maldad, ese hombre de Dios llega con la autoridad de la palabra, con la autoridad de Dios, para decirle a los espíritus inmundos, fuera. Porque ha llegado el Espíritu de Dios, ha llegado la obra de Dios, ha llegado el Evangelio de Dios. Uno no puede acostumbrarse a cohabitar con las tinieblas. Si en tu casa reina la inmoralidad, si en tu casa reina el pecado, tú no puedes resignarte y decir, bueno, así es la vida, así es el hogar. Hay quienes se acostumbran a que su esposo le golpee, a que su esposo le maltrate. Se acostumbra a que su hijo se emborrache y que su hija se vaya con un hombre y con otro a tener sexo. Se acostumbran a las tragedias y a las miserias, a los pleitos y a las peleas. Se acostumbran a que Satanás esté metido en la casa, a que los demonios estén metidos en el hogar. Pero basta ya de vivir así. No podemos vivir así. Cristo lo venció, Cristo lo derrotó. El enemigo no prevalecerá más. Hay que echarlo fuera. Hay que sacarlo de nuestras casas. Hay que sacarlo de nuestros matrimonios. Hay que sacarlo de nuestros hijos. Hay que sacarlo de las escuelas. Hay que sacarlo de las universidades. Hay que sacarlo de todo lugar. Él no puede seguir usurpando. Es un invasor. Y Dios le ha dado autoridad a la iglesia. Le ha dado autoridad a su pueblo para echar fuera
Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 10, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, los atormentados por el diablo, porque Dios estaba con él. Y una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia ungida, un cuerpo de pastores lleno del Espíritu Santo, hombre de Dios lleno del Espíritu de Dios, ungido de Dios. Dios los ha ungido con poder, poder del cielo, poder sobrenatural, porque es verdad que el enemigo tiene poder espiritual, y tiene poder terrenal, y tiene poder sobre los hombres, y para hacerle frente hay que tener poder, pero no poder humano, no poder de armas terrenales, sino un poder que viene del cielo, poder de Dios. Y ese poder de Dios se manifiesta cuando Cristo entra a tu vida, cuando el Espíritu Santo llena tu ser y tu corazón. Jesús estaba lleno del poder de Dios. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo el día de su bautismo en el Jordán, y estuvo preparado para enfrentar a las tinieblas. Por eso que los mudos hablaban, los ciegos veían, los paralíticos se levantaban, los muertos resucitaban, los endemoniados eran liberados, porque Jesús tenía poder. La iglesia necesita poder. La iglesia con ese poder va a lograr ayudar a tanta gente que llora, tanta gente que sufre, tanta gente que padece, tanta gente esclavizada. Pero si la iglesia se debilita, si la iglesia se descuida, si la iglesia se duerme, si la iglesia se le va el poder, el enemigo se levanta y el enemigo prevalece. Pastor, yo quiero levantarme y no puedo. Hoy me escribía una persona y me decía: pastor, tengo pesadillas, tengo miedo, se me presentan fantasmas. Otro me ha escrito hace un rato, me dice: quiero suicidarme, quiero matarme, ya no aguanto más. Otro me dice: tengo una vergüenza tan grande con las inmoralidades que he hecho en mi vida, que quiero morirme, no lo aguanto. Me doy cuenta de la locura que he hecho y me siento culpable y atormentado. Otra persona me dice: mi hermana está corrompida y se ha ido con un hombre casado y ese hombre la está destruyendo y no sé cómo ayudarla. Usted se da cuenta cómo la obra de las tinieblas están por todos lados, por todos los ámbitos. Y la iglesia necesita poder. La iglesia necesita respaldo de Dios. La iglesia necesita llenarse de Dios. Y con esa autoridad de Dios echar fuera a esas obras de las tinieblas y arrebatarle las almas al ser del mal. Dice la Biblia en Juan 1. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aunque la maldad sea grande, aunque la oscuridad sea muy negra, aunque la maldad sea horrible y las fuerzas demoníacas sean espantosas, nosotros tenemos la luz y la luz siempre gana. Si usted es luz, las tinieblas no le pueden ganar. Si usted dice: no, las tinieblas me ganaron, las tinieblas fueron más fuertes, las tinieblas me arrinconaron, me aplastaron, pasaron por encima mío, no pude vencer, es que la luz ya no estaba en ti. Pero cuando la luz está en ti, cuando la luz arde en ti, cuando el Espíritu de Dios arde en ti, cuando el Espíritu de Cristo está en ti, cuando la sangre del Cordero te cubre, cuando la palabra de Dios que dinamita sale por tu boca, las tinieblas no pueden vencerte. Iglesia de Cristo, pueblo del Señor, hijos del Dios del cielo, no teman a la oscuridad, no teman a las tinieblas, no teman a la fuerza del mal, no teman a las tentaciones, no teman a las enfermedades, no teman a los instrumentos de las tinieblas, no le tengan miedo,
Porque ustedes son luz. La luz no se puede esconder. La luz nunca va a ser vencida por la oscuridad. La oscuridad tiene que retroceder. La oscuridad tiene que caer. Y la luz va a imponerse. La luz va a prevalecer. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y el que viene en pos de mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si usted tiene a Jesús en el alma, usted tiene que ser un destructor de las obras del diablo. Tiene que destruir las obras de las tinieblas. La iglesia de Cristo tiene esa función, tiene esa misión, tiene esa encomienda: deshacer las obras de las tinieblas, ayudar al caído, iluminar al enceguecido, pacificar al perturbado, sanar al enfermo, vivificar al moribundo, consolar al sufriente, fortalecer al débil. Eso es lo que hace la iglesia de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Iglesia, no te escondas. Iglesia, no te detengas. La obra de Dios en esta zona ha crecido. La obra de Dios en esta zona ha avanzado. La obra de Dios en esta zona ha desarrollado. Pero todavía falta. Todavía falta conquistar. Todavía falta avanzar. Y no nos vamos a detener. No nos vamos a conformar. Hay que levantarse, pastores. Hay que levantarse, obreros. Hay que levantarse, iglesia. Levántense los jóvenes. Levántense las damas. Levántense los caballeros. Tenemos que levantarnos, porque pronto va a sonar la trompeta final. El Señor viene ya. El tiempo se está acabando. La luz no se puede esconder. Aunque las tinieblas a veces producen temor. Aunque las tinieblas están llenas de serpientes y de monstruos y de fantasmas y de cosas mortales y horrendas. Pero no hay que temerle. Hay que entrar en medio de la oscuridad y arrebatarle las almas atormentadas, oprimidas por la fuerza del mal. Y en el nombre de Jesús lo vamos a lograr. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de un cuerpo humano de carne y sangre, Jesús también participó de un mismo cuerpo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús lo destruyó, y lo destruyó estando en un cuerpo humano. Jesús no lo destruyó teniendo un cuerpo de acero, ni un cuerpo de hierro, un cuerpo humano, de carne, de sangre, con debilidades, con cansancio, con flaquezas. Porque el cuerpo humano es así. El cuerpo humano no es, hermano, totalmente resistente a todo. El cuerpo humano se quema con el fuego. El cuerpo humano no puede vivir sin alimentos. No puede vivir sin oxígeno. El cuerpo humano tiene restricciones, limitaciones. Satanás no tiene un cuerpo humano. Él es un ser espiritual. Él es un ser superior. Él no duerme. Él no necesita comer, ni tomar vitaminas, ni se envejece. Nosotros estamos en un cuerpo humano. Esa es nuestra desventaja. Estamos en un cuerpo humano. Y Él lo sabe. Y Él es abusivo. Que el Señor lo reprenda. Pero Jesús, en un cuerpo humano, un cuerpo que sangraba, que sudaba, que se cansaba, que necesitaba beber, necesitaba comer, en un cuerpo humano se le paró frente a Satanás.
y le dijo a Satanás: tú eres la muerte, pero yo seré tu muerte. Se paró frente a Satanás y lo venció a Satanás. Le aplastó la cabeza a Satanás. Destruyó a Satanás. Destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y si Jesús pudo, Jesús dijo: por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. Y aunque tenemos un cuerpo humano, un cuerpo con limitaciones, un cuerpo frágil, un cuerpo mortal, podemos vencerlo. Y no solo podemos vencerlo, vamos a vencerlo. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios, Mateo 12:28. Mire lo que Jesús dice. Cada uno de estos versículos que le estoy leyendo son misiles espirituales. Son bombas atómicas contra las tinieblas. Pero si yo por el Espíritu de Dios, dijo Jesús, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Porque Jesús echaba fuera a los demonios. Los demonios serían disparados. Los demonios decían: yo sé tú quién eres. Tú eres el Hijo del Altísimo. Tú eres el Santo de Dios. Yo te conozco. Ha venido para destruirnos. Porque los demonios saben quién es Jesús. Los demonios saben cuál es el poder de Jesús. Los demonios saben que su fin se llama Jesucristo. Lo saben. Le tienen terror. Tiemblan. Se espantan. Porque Jesús vino a deshacer sus obras. Vino a sacarlo, a destruirlo y a echarlo al abismo. Y finalmente al tormento eterno. Y le dijeron que Jesús echaba fuera demonios. Porque él trabajaba con los demonios. Porque él era su aliado. Pero Jesús le hace entender que eso no era así, sino que era el dedo de Dios. Jesús era el dedo de Dios. Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Jesús es Dios hecho hombre. Es el reino de Dios. Es la mano de Dios sobre las tinieblas. Cuando el reino de Dios llega, ¿sabe qué significa el reino de Dios? Que el rey es Dios. Que el que gobierna es Dios. Que el amo y señor es Dios. Y cuando eso sucede, Satanás se enfurece, se incomoda, tiembla, porque dice: este mundo me pertenece. Yo soy el Dios de este mundo. Yo soy el Señor de la oscuridad. Soy dueño de las almas, de las personas. Yo mismo solo he escuchado a los demonios decir: este cuerpo me pertenece. Esta persona me pertenece. Esta es mi casa. Y yo le he dicho al Señor: te reprenda. Sal de ese cuerpo. No, pero ella me ha llamado. Esa es mi casa. Se quieren adueñar. Se quieren apoderar. Pero nosotros no fuimos hechos por Satanás. Nosotros somos obra de Dios. Fuimos creados por Dios. Y Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Jesús pagó la deuda de la raza humana. Jesús compró la salvación de toda la humanidad. Satanás no tiene el control ya. No tiene el dominio ya. Pero él estaba en la tierra. El mundo estaba lleno de oscuridad. Las ciudades de Israel de aquel tiempo estaban cubiertas de oscuridad. Llenas de enfermos. Llenas de pecadores, de prostitutas, de pervertidos sexuales, de mentira, de muerte, de engaño. Pero Jesús pasaba por ahí. Los demonios salían. Los paralíticos se levantaban. Los pecadores se arrepentían. Había gozo, había paz, había alegría, había regocijo. La oscuridad se estaba yendo. Las tinieblas se estaban yendo. Alabado sea Dios. Y cuando las tinieblas se van, a Satanás se le cae su imperio. A Satanás se le cae el reino. Y ahora el rey se llama Jesucristo. Cuando nosotros no éramos hijos de Dios, nuestro rey era Satanás. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, ahora es nuestro rey. Ahora le decimos a Jesús: mi Señor,
Cuando usted dice a Jesús, mi Señor, Satanás quiere meterte las garras. Pero tú le dices, Jesús, tú eres mi Señor. Satanás se detiene y dice, no puedo tocarlo porque tiene un Señor. No puedo. Si Jesucristo es tu Señor, la muerte no te puede vencer. La oscuridad no te puede vencer. Tú ya no perteneces al reino de la oscuridad. Tú perteneces al reino de la luz. Alabado sea Dios. Entonces Jesús le dijo a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que hacía Jesús, echarlo fuera. Lo vencía con la palabra y nosotros con la palabra lo estamos venciendo. Y aquí mientras yo declaro la palabra, estamos destrozando obras de las tinieblas. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. En los tiempos actuales y en los futuros, el enemigo no podrá vencer al pueblo redimido de Dios. Porque la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, que es columna y baluarte de la verdad. Satanás, durante más de 2000 años, ha intentado fieramente prevalecer sobre el pueblo santo del Señor, pero nunca lo logró, ni lo logrará jamás, porque pronto la iglesia triunfante será levantada y glorificada para recibir a su Salvador y comandante general en los aires. Ya sonará la trompeta final y se dará el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los justos y la transformación de los fieles vivos. Amén. Amados hermanos, no olvidar que contamos con el armamento más poderoso que existe. ¿Y cuál es? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Dígalo fuerte. La sangre de Cristo tiene poder. Tenemos la sangre de Cristo. Y luego tenemos otra arma poderosísima. El nombre que es sobre todo nombre. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El nombre de Jesús tiene poder. Y hay otra arma poderosa, que es dinamita. ¿Para qué se usa la dinamita? Para explosionar, para reventar, para despedazar. La Biblia es dinamita. ¿Y qué vamos a despedazar? ¿Y qué vamos a destrozar? Las obras de Satanás. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es dinamita. Pero hay otra arma poderosa. Y es la investidura de poder del Espíritu Santo. El Señor le dice a su discípulo, no salgáis de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y ese poder es el poder del Espíritu de Dios. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de fuerza, de autoridad. Tenemos los aliados más poderosos que hay. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo que nos respaldan. Tenemos el respaldo de legiones y legiones, de millones y millones de ángeles santos. Y también tenemos el respaldo del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, de los siervos de Dios. Somos más que vencedores. No somos débiles. No son débiles obreros. No son débiles pastores, hermano. Basta ya de pensar que somos paja. No somos paja. No somos gusanos. No somos polvo. Somos hijos de Dios. Para la gloria de Dios. Ser hijo de Dios es una jerarquía
del más grande honor. ¿Qué más grande honor que ser hijo del que hizo el universo, el sol, la luna y las estrellas? Y ser hijo de Dios te confiere potestad. Si usted es hijo del presidente, eso te abre puertas. Eso hace que la gente te respete. La gente dice, cuidado, él es hijo del presidente. Él es el hijo del presidente. Y lo cuidan y lo respaldan. Es el hijo del presidente. No es cualquiera. Nosotros somos hijos de Dios. Los demonios quisieran atacarnos y devorarnos. Pero los demonios dicen, cuidado, ese es hijo del Rey de Reyes. Ese es hijo del Rey de Reyes. Ese es hijo del presidente del universo. Ten cuidado. Él no es cualquiera. Tiene autoridad. Tiene potestad. No podemos vencerlo. No podemos prevalecer sobre él. Es el precio de la sangre de Jesús. Tiene la marca del sello. La marca y el sello del Dios vivo en su ser. Tiene la marca del Padre y tiene la marca del Cordero. Dice la Escritura. Volvieron los 70 predicadores con gozo. Yo no sé cuántos están con gozo. Mira el que está a tu lado, si está con gozo o si está sin gozo. Pero si está sin gozo necesita a Cristo. Pero el pueblo de Dios estamos de fiesta el día de hoy. Y estamos con gozo. Alabado sea Dios. Y si está sin gozo es porque está en pecado. Pero si está en pecado, hay palabra de aliento para ti. Que hoy día el Señor te lava con su sangre. Volvieron los 70 con gozo. Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Nos respetan. Nos hacen caso. Y Jesús le dijo, yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. Pero quiero decirle a todos ustedes que él ha descendido como un rayo porque está molesto. Yo los he mandado a ustedes los 70 a predicar. Los he mandado a las tinieblas, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a libertar a los cautivos, a restaurar hogares, a ayudar a gente que padece y sufre. Satanás sabe que su imperio se ha debilitado, que su fuerza se ha debilitado y ha venido a atacarlos a ustedes. Ha venido con una fuerza terrible, pero no le tengan miedo, porque yo le doy potestad. ¿Sabe qué es potestad? Poder, fuerza, autoridad de hollar serpientes y escorpiones espirituales y sobre todo tipo de arma o de fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino más bien regocíjense más de que sus nombres ya están, no que estarán, ya están escritos en el libro de la vida. Y si tu nombre está escrito en el libro de la vida, gózate, alégrate. Salmo 91:13 dice, sobre el león y sobre el aspi pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Yo recuerdo una vez una mujer posesionada de demonio. El demonio gritaba por su boca. Y comencé a leer el Salmo 91. Y leí el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Y el demonio gritaba, ¡ah! Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Ya! Y yo en mi corazón sabía que cuando llegue a esa parte que dice, hollarás al cachorro de león y al dragón, el demonio sale. Y cuando ya iba a llegar a esa parte, y digo, ¿cuándo? Y cuando digo así, sobre el león, ¿sabe lo que hizo el demonio? La endemoniada se tapó los oídos. Porque el demonio sabe que la palabra tiene poder, que esta promesa se cumple.
Levanta tu pie ahora en señal de fe. Levanta así tu pie en señal de fe. El Señor te dice, te doy autoridad. Te doy autoridad de hollar, de pisotear, de aplastar toda fuerza enemiga, toda fuerza del mal. Alabado sea Dios. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hay demonios que están causando destrozos en una familia. Sufrimiento de toda clase. Hay demonios de tristeza, hermano. Y a la persona le viene una tristeza. Una tristeza que no se va con nada. Una angustia que no se va con nada. Y a veces viene miedo. Y viene desánimo. Como una sombra de desánimo. Un espíritu de inseguridad. Y uno no sabe muchas veces que detrás de eso hay espíritus inmundos. Porque el poder que Dios nos da no solamente es para decirle a los posesionados que sean libres de esos seres malignos, sino para que esos ataques de demonios que pueden estar atacándote a tu propia vida, a tu propio ministerio, se vayan. Pero hay que discernir, hay que darnos cuenta que hay una obra espiritual ahí que se está moviendo. A veces son espíritus de sexo que están atacando a creyentes, espíritu de adulterio y metiéndole pensamiento de sexo y de sexo. El día de ayer me decía un joven, los pensamientos de sexo no se me van, no sé qué hacer para sacarlo. Y hace unos días otra muchacha me dice, pastor, los pensamientos de inmoralidades no los puedo sacar de mi mente y me siento que no puedo sacarlo. Yo no quiero hacer esas cosas, pero esos pensamientos son constantes en mi cabeza. Son fuerzas de las tinieblas. Están atacando a esos jóvenes. Están atacando a adolescentes. Aún atacando a niños. El demonio no se ha metido en el cuerpo. El demonio está afuera, pero lo está atacando. Con tentaciones carnales. O metiéndole ideas de odio, de rencor. Y te dice, tu esposo no te ama, tu esposo te desprecia, abandónalo, déjalo, métele un palazo en la cabeza. Y al esposo le dice, tu esposa, de hecho que te está engañando con otro hombre, tu esposa es hipócrita, tu esposa no te respeta, bótala, dale un par de patadas. Satanás le mete ideas a la esposa, le mete ideas al esposo para poner problemas en matrimonio. A los hijos le ponen rencores contra sus padres. Y los padres a veces también exasperan a sus hijos. Y son ataques de las tinieblas, fuerzas del mal. O viene un espíritu de enfermedad a la casa. Y la enfermedad llega. Y enfermedad, y enfermedad, y enfermedad. Accidente, miseria, pobreza. Un espíritu de derrota. Un espíritu de atraso. No podemos estar así. Cristo venció en la cruz o no venció. Su sangre tiene o no tiene poder. Su nombre tiene poder o no tiene poder. Soy un hijo de Dios o no lo soy. Soy una hija de Dios o no lo soy. Dite, pregúntate. Y si lo somos, ¿por qué seguir así? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué vivir oprimido o perturbado, derrotado? No. Levántate al día de hoy. Levántate como hijo de Dios. Toma la victoria que Cristo logró en la cruz del Calvario. De Él es la victoria. Y Él te dice, levántate en mi nombre. Es todo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 2, 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo
Señor lo reprenda. Por todos lados se mete este personaje. Echará a alguno de ustedes en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la recompensa de la vida. No temas al ataque. No temas a la prueba. No temas a la amargura. No temas al desierto. No temas a la calamidad. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:13. Hablando de Dios el Padre. Nos ha librado de la potestad, del yugo, del dominio, de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que antes estamos bajo el dominio del faraón espiritual, pero el Señor Jesucristo, aleluya, con su sangre pagó la deuda y ahora nosotros pertenecemos al reino de Cristo, al reino de Dios el Padre. Él nos ha trasladado de la oscuridad a la luz, de la amargura a la dulzura, de la derrota a la victoria, de la enfermedad a la salud, de la humillación a la exaltación. Por eso Pablo decía, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado del mal, ni potestad del mal, ni el presente, ni lo que ocurre en el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa existente nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La primera vez que yo leí este texto, yo lo entendí así. Una persona que ama a Dios, una persona que ama al Señor, es como que abraza al Señor fuertemente y bien venga el sufrimiento que venga, venga la angustia que venga, la amargura que venga, el amor que uno tiene hacia Dios es más fuerte y entonces uno no se va a soltar. Pero la interpretación es al revés. No es el amor de nosotros hacia Dios. Es el amor de Dios hacia nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un hijo de Dios está siendo atacado por enfermedades, por crisis económica, por el príncipe de las tinieblas, por potestad de las tinieblas, por enemigos diversos, por tempestades, calamidades, euroclidones, dragones, gigantes y lo que sea, el amor de Dios te abraza y el amor de Dios no te suelta. El amor de Dios te afirma, el amor de Dios te solidifica, el amor de Dios te da estabilidad, el amor de Dios te dice no te suelto, mi hijo eres tú, nadie te va a arrebatar de mis manos, nadie te va a sacar de mis manos. ¿Cuánto alabamos al Señor? Alabe a Dios, hermano. Pablo escucha la voz de Cristo. El Señor Jesús se le manifiesta, se le aparece y le da una misión. Y le dice, te he levantado para que abra sus ojos de la gente que está en la oscuridad, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para eso te he levantado, para que toda esa gente que está bajo el control del mal sean libres. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos,
anunciar el día del refrigerio del Señor. Aleluya. Dice Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Sabe qué significa esto? Que si tú estás caminando por la vida, Satanás se te para al frente y te dice, tú ya no vas un paso más. Hasta aquí llegó tu vida. Hasta aquí llegó tu existencia. Aquí te destruyo. Aquí te despedazo. Aquí te hago polvo. ¿Sabe lo que dice Jesús? Que cuando ocurra eso, el Señor Jesús se va a manifestar. Y hay que decirle a Satanás, apártate de mi camino. Sal de mi camino, Satanás. Pero él es burro. El Señor lo reprenda. Y es terco. No quiere moverse. Entonces el Señor Jesús va a pasar por encima de él. El Señor Jesús lo va a pisotear. Y cuando el Señor Jesús lo deje pisoteado, tú vas a pasar por encima de él. ¡A su nombre! La pelea no es tuya. La pelea es del Señor. Dice la palabra de Dios. Santiago 4:7. Someteos a Dios. Resistí al diablo y huirá de vosotros. Hace un instante les hablé de esta palabra que dice, en breve el Señor aplastará a Satanás. ¿Sabe lo que está diciendo? Espérate. Satanás está atacando. Ten paciencia. Te está atacando. Pero yo lo voy a aplastar. Espérate un poquito. Soporta. Esa es la prueba. La prueba es el tiempo que dura desde el ataque del diablo hasta la respuesta de Dios. Desde el momento que el diablo te ataca hasta el momento que Dios te responde, hay un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo se llama el tiempo de la prueba. También conocido como el día malo. También conocido como el día de la potestad de las tinieblas. Y en ese periodo es cuando uno tiene que ejercer fe y confiar en Dios y su palabra y decir, el enemigo me está atacando, la enfermedad me está atacando, pero el Señor va a venir a rescatarme. Él vendrá y me levantará. Él vendrá y me sanará. Él vendrá y me abrirá puertas. Él vendrá y me dará fortaleza. En breve, el Señor dice, tranquilo hijito, tranquila hijita, en breve yo aplasto a Satanás y tú pasarás por encima. A su nombre. Antiguamente, el enemigo atacaba al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿qué hacía? Se metían en el refugio, se metían en la ciudad, se metían en el castillo. Y la ciudad tenía una muralla alta, un muro fuerte. El enemigo ya no podía meterse en la ciudad porque había un cerco protector. El enemigo lanzaba sus flechas y sus lanzas, pero chocaban en los muros. Y el pueblo detrás del muro estaba seguro. No le caían las lanzas. Le tiraban piedra y fuego, pero chocaban en el muro y el pueblo estaba seguro. El pueblo estaba protegido. Ahí estaba el pueblo. El enemigo se quedaba ahí. El enemigo decía, hay que seguir acá hasta que se les acabe la comida, se les acabe el agua y van a tener que salir rindiéndose. Y estaban ahí el enemigo esperando. Ahí se quedaban semanas, se quedaban meses y hasta se quedaban años esperando que esa ciudad se rindiese. Cuando Satanás te ataca, métete en el castillo, métete en el refugio, métete ahí.
en el tabernáculo de Dios, en la casa de Dios, en la obra de Dios. La iglesia está amurallada. El Señor ha puesto muralla en la iglesia. No se quede solo por allá. No se aísle. No se crea que usted ya es muy maduro, que usted es muy grande, que usted ya es pastor, que es reverendo, que usted es tremendo, que usted no necesita ayuda de nadie. Usted solo, porque solo no somos nada. Unidos venceremos. Tenemos que estar unidos. Meternos en medio del rebaño. Meternos en medio de la grey. Meternos dentro del castillo. Y ahí estamos con el cerco del fuego de Dios. La Biblia dice que Dios nos cerca con muralla de fuego. El enemigo ataca. El enemigo lanza su piedra. Y la piedra golpea. ¡Plum! Pero no te destruye. Porque hay un muro. Hay un muro poderoso. El muro de Dios. No hay enemigo que lo derribe. El muro de Dios. No hay adversario que lo derribe. El muro de Dios. Ni el mismo Satanás lo puede penetrar. Lo que tienes que hacer tú, dice aquí, resiste. Resiste ahí. El enemigo de afuera le decía, ya pronto vamos a destruir la muralla y lo vamos a acuchillar. Vamos a adueñarnos de sus esposas. Vamos a matar a sus hijos, los haremos esclavos, los vamos a degollar. Y había ciudades que se llenaban de miedo y decían, oye, sí, creo que tiene razón, nos van a matar. ¿Qué hacemos acá? Mejor hay que rendirnos. Está bien, ábrele la puerta que entre el enemigo. Nos rendimos. Pero el pueblo de Dios, los siervos de Dios, hemos sido entrenados para nunca rendirnos. El enemigo está afuera. Puede haber ejércitos, un mar de enemigos. Enemigos por allá, por el otro lado, por aquí, por allá. Y nosotros ahí un pequeño refugio. El Señor te dice, quieto, resiste, resiste, soporta los cañonazos que te disparan, ¡plá! ¡Plá! Las patadas, el barro que te tiran, la difamación, los esputos en la cara, los puñetazos, soporta. Señor, ya no soporto, soporta. Señor, ya no aguanto, soporta, resiste, resiste. Y si tú resistes, Satanás dice, ya no puedo, me voy. Él es el que se tiene que rendir, no tú. El enemigo el que tiene que rendirse, no tú. Tú no te rindas, no te rindas. Sigue perseverando, sigue adelante. Por eso el apóstol Pablo decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe qué cosa es la fortaleza? La fortaleza es la capacidad de soportar golpes. Aquí está el pastor Tapia. Si él tiene fortaleza, los golpes vienen plum, 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 y no lo pueden quebrar, no lo pueden tirar al suelo, lo pueden hacer llorar, lo pueden afligir, pero no lo van a derribar porque tiene fortaleza. La fortaleza es para soportar el golpe y el peso. Pero también necesitamos la fuerza. ¿Sabe para qué es la fuerza? Para que un carro avance, se necesita fuerza. Para avanzar, para salir a predicar, para venir acá a Barranca a bombardear con la palabra, para ir a Huacho a predicar con la palabra, para ir a Guaura, para ir aquí, para ir allá. Y a pesar del ataque, de las patadas, usted sigue disparando. Y sigue disparando la palabra. Y sigue haciendo la obra de Dios. Y no se ha quedado ahí tirado como una mazamorra, sino que se ha levantado. Los golpes lo han hecho fuerte. Los golpes lo han hecho resistente. Y usted sigue avanzando. Y sigue orando. Y sigue ayunando. Y el Satanás dice, ahora viene la pandemia. Y ahora sí los siento a todos. Viene la pandemia. Y no nos ha detenido. Viene la crisis económica. Ahora sí, con la crisis lo sentamos. Pero no nos ha podido sentar. Nos ha golpeado, nos ha afligido, nos ha zarandeado, nos ha hecho temblar. Algunos ya partieron a la eternidad. El enemigo decía, ahora se van a llenar de miedo y se van a esconder, se van a recluir en su cueva. Pero no estamos en la cueva, estamos acá.
haciendo la obra de Dios. Hemos resistido y seguiremos resistiendo. Es el enemigo el que tiene que rendirse. Se tiene que cansar. Se tiene que cansar y se tiene que ir fuera. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Alabado sea Dios. La Biblia dice: sed sobrios y velad, porque Satanás, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Acuérdese, la serpiente hiere en el calcañar, pero hay que aplastarle la cabeza en el nombre de Jesús. ¿Quieres aplastarle la cabeza? Ponte de pie. Ponte de pie. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Quieres una oración? Levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano. Levántala en alto. ¿Estás enfermo? ¿Estás enferma? ¿No sabes qué hacer? ¿No sabes a dónde ir? Eres miembro de una iglesia y has caído en la pornografía y no puedes ser libre. Has caído en una inmoralidad y Satanás te atormenta y te acusa. Has hecho un pecado de incesto y quieres suicidarte de la vergüenza. Satanás te está atormentando. Tienes miedo a la noche. Te han hecho un trabajo de hechicería, de brujería, de macumba. Eres un obrero del Señor, pero estás pasando crisis económica. La gente está endurecida. La congregación se ha disminuido. Tienes situaciones hasta en tu hogar. Te has desanimado. Ya no tienes ganas de seguir. Sientes que eres un predicador fracasado. Tienes vergüenza. Ya no sabes qué hacer. Ya no tienes ánimo para seguir. Te sientes menospreciado y que todos avanzan. Que tú te quedas atrás. Y te quedas atrás. Te quedas postergado ahí en la retaguardia. Hoy es el día de tu victoria. Hoy es el día del triunfo. Hoy es el día de la bendición. Estás enfermo. Sufres de epilepsia. Sufres de trastornos mentales. Tienes problemas con tu esposa, con tu esposo. Hoy es un día de victoria. Hoy es un día de esperanza. ¿Has perdido la fe? ¿Has perdido el ánimo? ¿Te has dado cuenta que Satanás es el que te está atacando? No es que Dios es malo. No culpes a Dios de tu desdicha. No culpes a Dios de tu tragedia. Resiste. Soporta. Ánimo. Fuerza. Dios abrirá puertas. Dios te levantará. Dios te prosperará. Tú ganarás. Tú eres luz. Tú eres luz. La luz no se puede esconder. La luz vence. La luz gana. Aquí está el Señor. Aquí está su presencia. Aquí está su palabra. Alabado sea Dios. Levanta tu mano ahí donde estás. Alza tu mano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Te pido, Señor, que perdones pecados. Te pido, Señor, que salves. Te pido, Señor, que libertes. Te pido, Señor, que hagas un milagro en las vidas. Señor, obra. Señor, manifiéstate. Señor, glorifícate. Tu presencia se mueva. Tu gracia y tu amor, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Personas que están enfermas por espíritu de enfermedad. Atacados por espíritu de desánimo, de miedo, de depresión. Personas con idea de suicidio.